capítulo más de Así Somos. Bienvenidos, chiquillos. Hola, hola, hola. Viernes Santo, portarse bien. La invitación es a portarse bien como siempre. Se parte hoy día. Como siempre, todos se portan bien siempre, me imagino yo. Sobre todo los viernes, Lama. Sobre todo los viernes. Hagamos muchos milagros los fines de semana, maestro. ¿Ah, sí? Ya, oigan, les cuento que vamos a hablar, por supuesto, de la Virgen de Fátima. Maravilloso. Para toda la gente que es devota de esta Virgen, que cree absolutamente en sus apariciones y, por supuesto, y lo más importante, lo que ha dejado la Virgen de Fátima en sí, los misterios. Parece que hay pendientes. Maestro, aquí tenemos cortina, señor director. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, señor director. Hoy día, como tantas veces en estas fechas, vamos a hablar de una de las apariciones marianas. Es el nombre que recibe cuando la Virgen decide presentarse a los seres humanos. Para que sepan ustedes, dentro de la infinidad de este tipo de manifestaciones, son 30, que no es poco, pero solo 30 al fin y al cabo, los que la Iglesia Católica reconoce como auténticas, donde la Virgen baja del cielo, se le presenta a un grupo de personas o a una sola y le confiesa, le hace algún comentario, le previene de algo o, como en este caso, le entrega 3 profecías. Dije 3, algunos hablan de 4. Ya vamos a estar revisando aquello. La Virgen de Fátima junto con las distintas vírgenes. A ver, esto hay gente que se enreda un poco. La Virgen es una sola. Claro. Lo que pasa es que cambia de nombre y apellido según el lugar geográfico donde llevó a cabo su interacción y su aparición. Pero es siempre la misma. Para que ustedes lo entiendan, es el mismo icono, es la misma fuerza, es la misma energía espiritual que en algún momento fue la Virgen María, claro, Madre de Jesús, pero que después pasa a trascender. Para que ustedes lo entiendan, no es necesariamente, como me lo han explicado la gente que estudia teología, los curas, obviamente, que abrazan esta idea, no es como que María hoy día tiene así una posición siendo una pastora humilde, todo lo que tú quieras, una señorita ahí que está vigilando desde arriba, sino que pasa a fusionarse como dentro de la Trinidad y es una fuerza, además de virginal, es casi para algunos como lo que representa para los antiguos pueblos originarios como la fuerza de la tierra. O sea, la Virgen también tiene que ver, si la llevamos a otras creencias, que es como el espíritu del planeta, es como la Pachamama, es como eso. O sea, a lo que voy, es así de importante. Es quizás, antes que Jesús incluso, antes que Dios mismo, es nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestro puente comunicacional más directo cuando queremos contactarnos con las deidades superiores que son finalmente nuestros creadores, ¿ok? Bueno, vamos a, obviamente, la Virgen de Fátima. La historia reconoce que hay 3 secretos, 3 profecías en donde se demoraron bastante en ser revelados, por orden de la Virgen. Pero con el último, porque cada uno cuando tenía que ser revelado tenía fecha, dictada por la mismísima Virgen a 3 niños pastores de Portugal. Sin embargo, con el último, la Iglesia a veces hace esto, se hizo el loco y lo reveló, pero décadas después. Al punto es que algunos, es por eso que hasta el día de hoy dudan de si realmente se reveló por completo el secreto tercero y último de Fátima o si incluso hay otro. O sea, me está queriendo decir que tanto los secretos de Fátima como la aparición de la Virgen, que nombraste 30, pero pueden ser 100 también, que no la han reconocido otras 70. ¿Es a conveniencia el reconocimiento de algunos milagros, de algunas apariciones? Buena pregunta. Fíjate que la Iglesia se supone que así como los casos de exorcismo, los casos de los milagros cuando decían convertir en santo a una persona, digamos, como Sor Teresa, dentro de la liturgia, como la Sor Teresa, ¿cierto? Padre como Hurtado, mártir. Exacto, como Juan Pablo II o mártires, etcétera, etcétera. La verdad es que hacen un estudio bastante acucioso. Pero yo tomo tu pregunta porque en realidad las apariciones de la Virgen son muchas a lo largo de la historia y algunas, me atrevo a decir, bastante trascendentales, como que cuesta negar que hubo alguna intervención milagrosa de por medio. Pero sin embargo no están en la lista de los 30, entonces cuando uno se pregunta, por ejemplo, solo para decir, no una manifestación estrictamente mariana, pero cuando la Virgen de San Antonio, por ejemplo, llora, y han habido, por ejemplo, entre algunas situaciones, terremotos, como que dicen que ella avisa que se viene algo mal. Eso la Iglesia no la contabiliza, pero no por nada varios creyentes tienen una fe ciega respecto a ese tipo de manifestaciones, maestra. Salfa, ¿tenés que ser católico para que se te presente esta entidad religiosa o no necesariamente? De las 30 apariciones de la Virgen, incluso la de Guadalupe, incluso frente a los militares, cuando menciona a la Virgen del Carmen, yo diría que sí. Bien. O sea, no podría ser
ateo. Sería, ojo, no es tampoco algo poco común de que frente a santos, ángeles, se le presenten a personas no creyentes buscando, encontrando y generando en aquel individuo una reconversión, una fe. Aquí a todo esto, cuando uno llega a tener un encuentro y una experiencia de esa naturaleza, a no dudar que te conviertes de inmediato, pero yo diría que las vírgenes están vinculadas con gente que de por sí ya lleva en su vida la palabra del cristianismo. Claro, porque seguro es como si no una aparición perdida, ¿no? Como que llegaría una aparición en algún momento o eventualmente a fidelizar aún más y que esa persona evangelice también, ¿o no? Esto te cambia, hay un antes y un después. Y si te aparece la Virgen, tu vida no va a ser igual a la que tenías hasta ese momento, ¿no? Ahora es loco, la Virgen de Guadalupe eligió a un indecito que no le creyeron los curas. Seguramente. Y en este caso, que ya vamos a ahondar, a 3 pastorcitos donde tampoco le creyeron la primera. Siempre así, la Virgen de Andacollo también, o sea, es como la aparición, es como a personajes los cuales se va a poner en duda lo que están diciendo, cosa que hay una demostración de fe, ¿o no? Ahora hay una lección, yo creo que no es un acto de prueba, yo creo que elige personas simples, sencillas, que no cuestionan la fe. Me refiero al resto, o sea, cuando, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, cuando el padre va y dice no te creo, esta no es prueba, o sea, frente al resto, que el resto tenga un acto de fe frente a lo que está diciendo un pastor o quien quiera que haya tenido haya visto a la Virgen. En realidad, fíjate que ocurre que la gente termina no creyendo y la Virgen, en estos 2 casos que hemos mencionado, tiene que hacer un milagro y una demostración extra para que todos digan, es verdad, perdón. Ahora sí, ¿qué fue lo que le dijo a la Virgen? Vamos a entrar a eso. Que yo también conozco casos de gente no católica, que no adscriben a ninguna religión, pero que si se les ha espiritual al menos. No, fíjate, Nada. he conocido casos de personas ateos que han estado en estados de crisis muy potente, de mucha angustia, buscando una respuesta, buscando una salida a ciertos problemas de su vida y han tenido apariciones así repentinas de la nada que efectivamente, como decía Camila, marcan un antes y un después y les cambian la vida y se transforman en seres muy espirituales que viven el resto de su existencia en busca como de la santidad, de Dios, de unirse a la fuente y ahí entran en la religión después de... No necesariamente tienen que ser niños, pueden ser personas grandes, digo, porque como los niños tienen esa pureza, esa inocencia, tal vez uno tendería a pensar... Punto, Tere, porque generalmente, cuando en este caso son niños, pero cuando no, en su gran mayoría son personas que tienen la pureza de un niño. Sí. Que son gente que no elevadas espiritualmente, digamos. Muchos de ellos son personas no ilustradas, incluso analfabetas, pero con un gran corazón que finalmente Jesús y Dios es lo único que le importa en realidad. No, perdón, que la aparición de Fátima, a pesar de todo, el mensaje busca cambiarnos igual. O sea, ella busca que con lo que nos quiere dejar, que haya un cambio en la mentalidad en todos nosotros. Claro. ¿No? Ya, porque una persona, perdona, es que una persona, por más atea que sea, si se entera o llega a ver algo semejante, es para no creerlo. Ahí tú lo estoy soñando, esta cuestión estoy... Es un buen punto, sí, pues, porque algo tiene que dejarte. No puede ser que seas tú tan indiferente o tan soberbio para decir que tú no estás viendo lo que realmente está apareciendo, que es la Virgen. Exacto. Que se adapta un poco. Y yo me una pregunta, ¿algún día se le habrá aparecido a alguien que dijo, ¿sabéis qué? Acabo de vivir una experiencia tremenda, enorme, que me pasó por encima un camión, pero igual dudo de esto, quizás fui yo, mi imaginación me dio una... Y no lo cuento, quizás cosas que se perdieron. No lo sabemos, yo no sé si el mundo espiritual opera así y más o menos yo supongo que ellos entienden qué va a ocurrir a lo largo de la historia. Trabajan fuera del tiempo. Entonces yo creo que siempre Dios y sus distintos representantes, su familia, digamos, en este caso la Virgen también, sabe un poco, digamos, qué es lo que va a ocurrir. No creo que sea nada al azar acá. No. Que hay algo curioso respecto a eso y tiene que ver con lo que decía Lama antes de que si era como una prueba de fe porque todos te refutaban que habías visto a la Virgen, que yo siento como que la humanidad cree mucho en estos casos que son antiguos, como la aparición de la Virgen de Guadalupe, Virgen de Fátima, Virgen de Luján, pero si hoy en día tú te sientas acá y dices que viste a la Virgen, hoy día sí que estaría complicado. Más probable es que te digan que tenías un delirio, o que estás con esquizofrenia, o que te drogaste, van a ridiculizar, o que estáis soñando, o que un estado alterado de conciencia, pero sí creemos en los casos antiguos a pie juntilla, es como claro que tiene que haber sido así, pues si viene alguien... Es como la secta. Lo hemos conversado acá, por ejemplo, si llegara a aparecer una persona y dice, soy Jesús.
y uno como que también, claro, porque es la primera impresión, ¿o no? Desde un criterio que uno podría decir, no, súper formado o por las experiencias de vida, pero esto pasó hace tantos miles de años de atrás y efectivamente llega una persona que es Jesús y que evidentemente sí tiene capacidades humanas que sobrepasan la del promedio, incluso más, ¿no es cierto? Tiene que demostrar de alguna forma, pero hay un dejo de incertidumbre quizá, o de soberbia, o de negarse sin antes conocer. Es que tienes toda la razón, Camila. Imagínate la genuina y primera aparición de Jesús. Incluso en aquel entonces, o sea, la hago corta, lo terminaron crucificando. O sea, se le hicieron difícil, lo persiguieron y tenían sus seguidores que eran así, digamos. Lo que pasa es que los discípulos después hicieron grandes revoluciones culturales, sobre todo en Grecia posteriormente, pero finalmente no se le creyó de buena primera. O sea, fue complejo. Hasta el último momento. Hasta el último momento. Y sabes que aún así, yo creo que si demostrara algo, porque obviamente si dice que es Jesús y listo, nadie le va a creer, pero aún si demuestra ciertos poderes, hoy en día la humanidad tiende a cientificar tanto las cosas que dirían, no, es que él tiene algo en el cerebro que hace que logre... Claro, o un truco, lo busca en YouTube. O es un truco. Lo busca en YouTube, seguro. Bueno, y los videos que hemos mostrado acá, las capacidades superhumanas, de esto que se le pega... La News. ¿Cachai? Bueno, También. que la humanidad fue evolucionando también y uno no cree tanto como antes. Uno vive más desconfiado igual, ¿o no? Mira, Es que nos han mentido mucho también. Es por eso que la misma Biblia dice, Jesús, y Él lo prometió, va a volver, pero ya no va a volver a caminar entre nosotros, viene con ejército y darle la gorda al coludo y todo lo demás. Así que olvídense de ver, o sea, para hacer la corta, si un día viene alguien y dice que es Jesús y quiere predicar la palabra, no es porque Él ya dijo cómo iba a venir y no va a ser así, ¿ok? Atención, nos remontamos al año 1917, 3 pastores oriundos de Portugal. La verdad es que ellos tuvieron no solo una aparición y un encuentro con la Virgen, sino 6 encuentros de esta naturaleza sobrenatural, desde mayo hasta octubre del año 1917. Los nombres de ellos eran, o son para algunos, Lucía dos Santos y sus primos Jacinta y Francis Marto. Ahí los estamos viendo. ¿Por qué esta historia particular? Estamos hablando de niños, niños pastores. Ellos? Casi huérfanos de escuela. O sea, estamos hablando de personas que, imagínate cuando llegaron, que de hecho esto es historia ya, ven y le dicen, padre, usted, digamos que asistimos a misa cada vez que podemos, cuando tenemos que trabajar para nuestras familias, etcétera, etcétera. Acabamos de ver a la Virgen y ella nos dijo que para. Así que ustedes no vieron nada, váyanse a trabajar, que se han creído. Fue muy complejo para ellos entregar la palabra. No tenían los estudios, no tenían el vocabulario, no tenían, digamos, la fuerza, y estamos hablando de 1917, donde un niño, digamos, por muy parado y muy seguro de sí mismo que esté, la verdad es que cero es lo que se le tomaba en cuenta, como tú bien dices, la palabra de ellos, menos en una situación tan sobrenatural como esta. ¿Qué es lo que pasa? Que esta historia en particular resalta la verdad. Pucha, yo la emparejo con la Virgen de Guadalupe. Lo que pasa es que la Virgen de Guadalupe es un milagro en sí mismo presente, que yo puedo ir a ver ese milagro si viajo a México y veo esa pintura que se automanifestó en sí misma en una capacidad que es inimitable en pleno siglo XXI. Pero esto no es menor porque es la bajada del cielo de la Virgen para comunicarse con estos 3 pequeños con una intención, con una misión crucial, que es entregarle 3 informaciones vitales respecto hacia dónde se dirigía el futuro de la humanidad, y que esta podían evitarse. Y que, ojo, la iglesia no intervino, como ya veremos, y una de ellas fue la que hizo sucumbir por muchos años, desde el punto de vista de la iglesia, por supuesto, como una tragedia social y espiritual que duró muchos años. O sea, más encima, después que la Virgen, y aún aceptando su palabra, nadie le hizo caso y terminó pasando lo peor. Nos advirtió, no se hizo caso y finalmente todo lo malo que tenía que pasar ocurrió, ¿ok? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos secretos fueron revelados, como les decía, estos 3 niños pastores. El primero y el segundo secreto, estamos hablando de 1917, se dieron a conocer en 1941. Loco esto, ¿por qué? Claro, porque los primeros y segundo secretos, ya los vamos a pasar a revisar, lo que vamos a escuchar es palabra de la Virgen, o sea, ni más ni menos. Está transcrito a nuestro idioma, todo lo demás, pero es la Virgen hablando. O sea, tomémoslo al menos por un instante así, que es algo wow, así como, o sea, palabra, así cuando dicen en la misa palabra de Dios,
palabra de la Virgen. La Virgen. Nada menos. En 1941 es cuando se dicen el primero y el segundo secreto de Fátima, que van vinculados, ¿ah? Van unidos. Ya vamos a entrar al más misterioso, que es el tercero, y al posible cuarto, como se habla por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Al parecer, el primero y el segundo son una reflexión, que estaba ocurriendo algo ya durante el momento en que la Virgen se le aparece a los niños. Entonces uno dice, ¿y de qué nos sirve? Si esto estaba pasando ya, y nos dice de algo que está en aquel momento, en aquella fecha, y nos lo vas a decir más de 20 años después, o sea, casi 20 años después, Claro, no tiene ¿cuál es el sentido? Al parecer es el sentido de reflexionar, entender cuáles son las consecuencias y cómo se podía saber y estar atento a las señales de algo que se había despertado y que luego iba a seguir en el tiempo. Pero ojo, en la primera y la segunda tiene que ver con algo que ya pasó, algo que está a punto de pasar, y de ahí ojo con el tercero. Ya se lo voy a explicar más con pere de manzana. El tercer secreto de Fátima, acuérdense, el primero y el segundo por orden de la Virgen. Esto no lo pueden decir hasta el año 1941, pero el tercero hasta el año 1960. Y, por favor, en el 1960... finalmente, y aquí se fueron al chancho en la iglesia, aquí me da culpa, te van a tener que hacer. No lo dijeron sino hasta como el 2000, así. Se lo guardaron. ¿Por qué? Porque ya verás tú que ahí hay una información muy delicada para la humanidad y quizás para la iglesia, que no era tan fácil entregarla a bocajarro. ¿Le significaba perder fieles, ponte tú, o estamos hablando de palabras? Yo creo que por ahí va, fíjate. ¿Sí? Es una de las dos interpretaciones, pero yo creo que es la decisión de por qué no decirle, yo creo que va absolutamente por ahí, ¿ok? Bueno, los niños tienen este encuentro en 1917 y por orden de la Virgen son 6 encuentros, acuérdense, entre mayo y octubre. Sí. Comienzan a contárselo, obviamente, a sus superiores, los adultos que los rodean, quienes están a su cuidado, etcétera, etcétera, y por supuesto también al cura en cuestión, ¿cierto? Al gran párroco de la iglesia local, etcétera, etcétera. Los mandaron a freír mon. ¿Y cómo hicieron para que les crean? Bueno, la Virgen, obviamente, como ellos no los pescaban, les avisa que va a tener que hacer una manifestación, va a tener que hacer un pequeño milagro para que los niños anuncien, le digan, como ustedes no creen, claro, la Virgen, la mamita, acaba de decir que va a hacer algo tal día y para que ustedes vean. Y como esto se va a cumplir, ustedes van a tener que escuchar lo que tenemos que decir. Una prueba. Y lo que hace es que en un día nublado, ella dice que de la nada va a ser que pese a todas las condiciones de ese clima, porque lo dan con fecha y todo lo demás, se va a abrir el cielo y va a entrar una bocanada de luz poderosa que, al ser testigos los seres humanos de aquello, van a notar que no es simplemente la luz del sol filtrándose entre las nubes, sino que va a ser una manifestación que uno intuitivamente, así con un salto brinco del corazón, van a entender y reconocer que es la Virgen, ya media ofuscada, que tiene que hacer este milagro para que le crean y para que escuchen la palabra que le entregó a estos niños. Así lo resume un experto en la materia, mira. Los niños le dijeron a la Virgen, tratamos de que la gente nos crea, pero no lo hacen. Es muy difícil. Y la Virgen les contestó, el 13 de octubre, en torno a las 12, realizaré un milagro para que todo el mundo lo vea. Ese día, el mismísimo día de la visita definitiva, los testimonios sugieren que allí se congregaron unas 70.000 personas procedentes de todo Portugal, que, empapadas de lluvia, esperaban sobre la tierra fangosa, y confirmaron haber sido testigos de lo que acabó conociéndose como el milagro del sol. Mi abuelo lo describía como que los cielos se abrieron y ahí estaba el sol, con unos colores preciosos, espléndidos, que fue como si el sol bailara. Así lo describía él. El sol bailó a su alrededor. Algunos creyeron incluso que se trataba del fin del mundo. No solo el sol traspasó las densas nubes en un día tormentoso, de hecho así cargado de agua, lluvia y todo lo demás, sino que los testimonios de aquella época, y ojo, circundándose únicamente al sector, obviamente, donde se aparece la Virgen de Fátima, es que dicen que el sol bailó. ¿Cómo? Cuando la gente trata de entender lo que pasó, dicen que empezaron a haber varios escritos, gente que lo notó en su vida y todo lo demás, decían que al mirar hacia el sol era como que ondulaba, como que mostraba colores tornasoles, era como que iba
arrojando oleajes de la vibración solar, así era como que bailara como tornasoles, así como que se veían las ondas y como que se movía, porque el sol está quietito y avanza milimétricamente a cada minuto, pero aquí decía que era así como que se danzaba, se movía dentro de su eje y que iba emanando así como ondas que no era el color habitual, blanquecino para nosotros, pero con un cierto tono amarillo cuando uno lo mira desde lejos. Entonces la gente dijo, ya, este es el sol que jamás en mi vida había visto, coincide con la fecha, estos niños lo anunciaron y dicen que fue la Virgen que se los dijo y que más encima y tuvo que hacer esto para que le pusiéramos atención y oreja, porque ya le había revelado 3 importantes secretos. Ahora quedaron con cuello. Simplemente lo que la Virgen buscaba es que estos niños fueran atendidos y que fueran recepcionados por la iglesia para en las fechas correspondientes, casi 20 años después, ellos decir qué es lo que la Virgen les había revelado. ¿Y ahí qué pasó? ¿Pescaron esta situación? ¿Se dieron cuenta? ¿La recepcionaron de buena manera y ahí se dieron cuenta que los niños tenían razón? Ahí claro, no hubo vuelta atrás. No, claro, la soberbia no puede ser tan grande. De hecho, voy a hacer un paréntesis. A algunos esto les va a gustar, a otros les va a molestar. ¿Se acuerdan de Miguel Ángel? ¿Te acuerdas? Este niño profeta y que después hizo un cambio de sexo, que en Villa Alemana, ¿cierto? En la quinta región decía que veía a la Virgen. En alguna oportunidad la gente iba, ¿se acuerdan que todos empezaron a colocar peces y ramitas con cruces en las puertas y todo lo demás? Porque hablaba así como de ciertos anuncios posapocalípticos. Dijo él que los testigos que fueron varias veces, iban todos los fines de semana, que gente viajaba de todo Chile y de otros países incluso, que en alguna oportunidad incluso hicieron una película y también hay un documental donde dicen que el sol hizo lo mismo que para el Virgen de Fátima, o que bailó. Pero por ahí algunos porque claro, hay que entender de que toda la gente iba con una euforia en donde a la primera curiosidad lo iban a interpretar como que es la Virgen así como jugando la pelota con el sol, poco menos. Pero finalmente tenía que ver porque quemaban ramas y entre el humo que salía y había una ferocidad por ganas de creer tan violenta en aquel momento que finalmente podemos decir que ese caso, que no fue reconocido por la iglesia claramente, a partir de su propio personaje y que además incluso, pero ya harina otro costal, decían que era parte de una conspiración dentro del gobierno de Pinochet para hacer una especie de virar la atención hacia una cortina de humo, literalmente y fantasiosamente, para que viera el sol bailar, que en realidad no tiene ninguna validez. Pero un dato para la causa nomás lo tiro. ¿Qué es lo que pasa? Pasó el tiempo y entre el año 1919 y luego, el año 1919, 2 años después, y 1920, murieron obviamente 2 de los niños, Francisco y Jacinta, quedando solo Lucía dos Santos viva. O sea, de los 3 niños que recibieron el secreto, que la Virgen, ¿qué buscaba? Que les crean. No se los cuentes a nadie. O sea, a ti, que la iglesia, en el fondo, que buscaba que la iglesia a ustedes los contenga, los proteja. De hecho, ella se convierte en monja. Pasa de pastorcita, después se vuelve monja. No es para menos, porque ella ya era creyente, pero yo creo que no se equivoca. Piensa que lo mejor es seguir el camino. De alguna manera la eligieron para esta aparición. Está tocada para seguir ese camino. Es raro el tema del secreto, porque es como... A ver, te voy a decir este secreto para que vaya a la iglesia te cuide, es como para que tengáis la iglesia tomada de las riendas y frente a cualquier cosa puedes decir, pero yo sé un secreto, lo voy a decir, y de alguna manera la iglesia los tiene porque va a decir algo que no nos conviene. Parece que hay como un win-win, ¿no? Pero fíjate que sí, pero de alguna manera, y aquí se va a entender, la Virgen sí quería eso. No fue una decisión de la iglesia, así como, ay, vengan para acá, así como, no. Como que tú ya te darás cuenta que parte de las ordenanzas y advertencias de la Virgen es que la iglesia se haga cargo y que tome las riendas del credo cristiano. En este caso la iglesia católica, y es por eso, quizás, no me atrevo a asegurar esto tan a pie juntilla, de que muchas ramas del cristianismo no les gusta, no les tinca y no creen en santos, incluso tampoco en la Virgen. No creen en la Virgen. Claro, la Virgen la consideran es un humano más que estuvo dentro de este escenario que fue para generar el nacimiento de Jesús. Como José. Pero sigue siendo esto una sola cosa, que es el Padre, su Hijo y el Espíritu Santo, y cualquier otra cosa son humanos que colaboraron. O sea, por así decirlo, ellos ven como la Virgen tan santa o no santa como el pobre José, digamos. ¿Cierto? Padre carpintero de Jesús, pero padre obviamente no biológico. Claro, lo único que veneran es a Jesucristo. La divinidad por eso exactamente. son cristianos y no son católicos. Ahora,
esto nunca lo había visto así. Ojo, ellos se defienden bastante bien, como los testigos de Jehová, que ellos no creen en la Virgen porque en la Biblia hay indicaciones serias sobre no creer en nadie más, sino la Santa Trinidad. Pero, por otra parte, también el hecho de que haya elegido a la Iglesia Católica, quizás también los otros reculan un poco de eso porque, claro, se sientan fuera de este juego. Ahora hay razones de por qué ellos están contra la Iglesia Católica, así como la Iglesia Católica tiene sus fundamentos para no tomar en consideración las otras ramas del cristianismo. Claro, pero cada uno hace muy buenas tareas, como por ejemplo la evangélica, o sea, solo por mencionar una cosa, en el rescate de las personas que están privadas de libertad, por ejemplo. Y eso es súper válido al final, porque tiene que ver con temas valóricos, con temas de creencia, desde donde uno nació, luego en el camino en que fuiste creyendo a nivel personal, y eso me parece que es súper válido. Sin embargo, igual uno tiene que irse un poco a la historia, que es lo que estamos haciendo ahora. Así fue. Entonces, ¿por qué Jesús evangeliza y hace tener tales pastores para que cuando Él esté o no esté en algún minuto dado, ellos sigan haciendo esta proyección del Evangelio o de su palabra o de la palabra de Dios, ¿no? Ahí tú dices, son roles, porque ellos pasaron a ser santos, vírgenes, y los vamos rezando a lo largo de todo el mundo, se adapta según la cultura. Y la verdad es que hay algo que, bueno, estas cosas hay que dejárselas al misterio, porque uno, ¿quién es para negar los actos, oficios y decisiones de estos, a ver, diciéndolo con frialdad, de estos super seres? O sea, cuando precisamente decide elegir a estos 3 niñitos, así campechanos, digamos, ¿quién soy yo para decir, oye, pero mejor se lo hubierais dicho al presidente, así como al jefe de la comuna? Ellos saben, ¿qué es mi pobre cerebro y mi pobre, digamos, nivel de criterio y decisión en relación a estas super entidades? Pues, es que tenemos la libertad también de creer o no, también depende de nosotros, creo que está en eso. Sí, yo creo que uno puede creer o no creer, pero me parece que no creer en algo que se sale tanto de lo que son nuestros sentidos humanos es como un poco omnipotente. Uno podría decir quizás dudo, pero no creo que eso haya pasado, no creo que eso exista. ¿Qué prueba tienes tú de que no sucedió? Exacto, claro. Eso es negacionismo. Claro, al menos podéis dudar, quizás, decir, no lo sé. Claro, ahora veamos si es que se levantan dudas o como mucha gente que nos está viendo en estos momentos, esto hay que entenderlo, recibirlo, interpretarlo de la mejor manera y si es que por aquí uno alcanza a ver alguna instrucción, bueno, hacerle caso. Vamos con el primer misterio. Acuérdense, el primero y el segundo fueron revelados el mismo año, 1941. Ojo, esto no es tan fácil. Vamos a leer lo que dijo la Virgen. Son palabras de la Virgen. Sin embargo, esto amerita interpretación. No es tan simple, no es tan directo como alguien que quiera mandar un telegrama con un titular de diario. Acá hay mucha metáfora, mucha entre líneas, Un poquito. Y ojo, y esto viene acompañado de imágenes que los niños, mientras les decía esto, le inculcaba visiones. O sea, dejaban de ver el campo donde estaban caminando, donde aparece la Virgen, y comenzaban a ver... Proyecciones, como un... Exacto, como... una pantalla, digamos, de cine, por decirte una forma. Exactamente eso, tener visiones, tener la capacidad de entenderlo a través no solo de la audición, sino de imágenes. La Virgen, a través del primer secreto de Fátima, de ella misma, dice así. Tenemos 2 gráficas para aquello. La primera, dice así. Nuestra Señora, lo que estamos hablando es la palabra de los pastores que hablan, ¿cierto? La Lucía dos Santos, que para aquel entonces ya era monja católica portuguesa. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Hundidos en este fuego, los demonios y almas, como el infierno, ¿cierto? Claro. Como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que flotaban en el incendio, así como lo que se estaba quemando en estas llamas debajo de la tierra. Y continúa. Esta visión, dice Lucía dos Santos, duró un momento y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, la Virgen, que antes, en la primera aparición, nos había prevenido con la promesa de llevarnos para el cielo. O sea, le muestra esto, pero le dice no se preocupen porque ustedes van a estar bien, los voy a llevar al cielo. Claro. Si así no fuese, creo que habríamos muerto de susto y pavor. A ver, aquí esto está mucho más, ¿cómo decirlo? Está mezclado las palabras de la Virgen a ello, pero esto primero está comentado por Lucía dos Santos. Claro, es como yo lo escuché, lo sentí y lo viví, ¿ok? Y todo lo demás. Pero acá estamos hablando en el escenario a la vida después de la muerte, es como... Bueno, excelente. Tú lo entiendes súper bien, porque la interpretación primera que se da es
y esto se ha aceptado y esto se le echó tierra, esto es así. Nunca apareció nadie con una mejor interpretación, excepto una segunda derivada que ya te lo voy a contar, que es esto, lo que vieron estos niños en la primera, no en la primera aparición, pero sí es en el encuentro con la primera profecía, es que así va a terminar el mundo si es que no cambian. O sea, yo me aparezco ahora y te muestro una imagen del futuro hacia donde la humanidad está caminando a un paso relativamente apresurado y todos van a terminar como sombras perdidas, sin alma, envueltas en llamas, producto, y después aquí se entiende un poco más, como de un terreno como de batalla, en donde ya no hay Dios ni ley, donde todos están consumidos por el fuego. O sea, no es el infierno como una de las posibilidades del alma después de la muerte, sino que es como... Un infierno en vida. La proyección, claro, la proyección de los últimos tiempos de la humanidad. Ya. Así como que vamos a terminar así. Espérate, entonces aquí viene una interpretación que esto se discute filosóficamente hasta el día de hoy. Al parecer, hace referencia a la Virgen a la Primera Guerra Mundial. Ya, pero ojo, si ustedes hacen rápidamente un cálculo de fecha, yo les dije que la Virgen apareció en 1917. Está bien, po. La Primera Guerra Mundial parte en 1914. O sea, esto ya estaba. No, por eso te referías a algo que ya había pasado, pero que luego lo visa. Pero curiosamente, a ver, estamos hablando de niños que no saben de esto de las noticias. Los niños están aparte de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Imagínate lo que hacía Portugal y metido nada prácticamente. La guerra se desata finalmente en todo su esplendor precisamente entre el 17 y el 18. Entonces, al parecer, lo que le estaba comentando es, acuérdense de esto que está ocurriendo, que es también la fecha cuando yo aparecí, la Virgen. Y que después, cuando ustedes se lo cuenten a los demás, recuerden que si siguen así, esto que hoy día tiene que ver con la significancia de una batalla campal entre varios países, que es un paisaje horroroso como el que les coloca, le instala a modo de visión en la mente de los niños, es algo que se puede seguir repitiendo. Y aquí viene lo curioso, porque si bien es algo que no tiene que cumplir, en el segundo misterio finalmente viene la confirmación, porque le dicen, cuando ustedes en el 17, cuando estaba la Primera Guerra Mundial, que es de lo que vengo a hablarles, como ustedes no sigan cambiando, y esto es lo que quiero que digan, porque yo sé que ustedes no van a cambiar, esto va a volver a ocurrir y de forma peor. Y aquí viene el segundo secreto o misterio de Fátima, que dice absolutamente así, mira, que fueron revelados en la misma fecha. Atención que esto es notable. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es señal de que Dios va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre. Entendamos que ya estábamos iniciando la Segunda Guerra Mundial. Pero, ahí es más claro. ¿Cachai? O sea, te habla de algo que estaba sucediendo, pero que era la antesala de algo mucho más terrible. Ya no dudar, la Segunda Guerra Mundial, digamos, arrasó en términos de pérdida de vida humana. Más sangriento, más macabro. Todo. Igual me hace ruido que diga que Dios va a castigar en algún punto. Lo que pasa porque es que Dios es amor. Es que hace hincapié en la luz, y la luz imagino que tiene que ver obviamente con lo que pasó en Hiroshima, ¿no? Espérate, a ver. hay dos interpretaciones. Eso, o aquí se acuerdan que el sol bailó cuando nadie creía que los niños habían visto a la Virgen. En el año 1938, cuando Hitler recién se sentó a la mesa y dice, vamos a hacer una guerra, o sea, estamos hablando así como la previa de la Segunda Guerra Mundial, una serie de luces, auroras boreales, cosa que nunca más volvió a ocurrir, iluminó los cielos de Europa, que algo que es raro que ocurra en este lugar del planeta. Exacto. Y ella dice, vuelvo a referirme a la Virgen, cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es señal de que Dios va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra y el hambre. Vale decir, cuando Hitler se junte y decide, oye, parece que vamos a hacer una guerra, que luego se transforma en la Segunda Guerra Mundial, ese día aparecieron auroras boreales, que nunca más se repite este fenómeno hasta el día de hoy en los cielos de esta nación. Tengo más antecedentes.